Entonces, bueno, ahí nada más les recuerdo que la tutoría de lunes pues va a ser el domingo de 2 a 4. Probablemente podamos extender los demás de 4 en adelante. Yo la verdad es que no tengo problema. Ahí dependiendo cómo suceda todo. Pues ahí en el formulario que les pasé también pueden ir llenando dudas, ejercicios, lo que quieran que retomemos. Ya he ido agarrando algunos y, y viéndolos para analizarlos el domingo. Bueno, vean este ejercicio. Dice que una pista de atletismo consta de una zona rectangular. Usted más o menos ya sabe cómo es una pista de atletismo. Si ha visto la del TEC, pues misma idea, ¿verdad? Y un semicírculo en cada uno de los extremos. Si el perímetro, esa es la información que me dan, si el perímetro ha de ser de 200 metros, me dice calcular las dimensiones que hacen máxima el área de la zona rectangular. Y le preguntan después cuál es el área total de esa pista. Entonces, lo que les había mencionado el lunes era que para este tipo de problemas, ya uno normalmente lo que busca es ver cuáles son las variables, a partir de las variables, o casi que de la pregunta, es lo que el usted le dice cuál es la función que va a tener que optimizar. Entonces, más o menos construir esa función que tiene que optimizar y por lo general esa función tiene dos variables o suele tener dos. En caso de que sea un ejercicio muy fácil, pues una o algo muy sencillo, pero eso no suele salir. Entonces, a partir de eso, ocupamos que la ecuación realmente solo dependa de una variable y de eso se logra con lo que a veces llaman ecuación auxiliar o una ecuación que por ahí sale de algún dato que le están dando. Y si usted se da una idea, pues ¿cuál es el dato que me da en este ejercicio? El dato que da en este ejercicio, pues si usted le dice que el perímetro de la pista debe ser 200 metros. Entonces, ya usted sabe más o menos la forma geométrica que va a tener esa pista. Ahí de hecho se lo dice, que está conformada por un rectángulo y dos semicírculos. Pues más o menos es así. Usted sabe que pues aquí digamos que está el lado del rectángulo y ese lado coincide con lo que es el diámetro de los semicírculos. Otra cosa que usted puede pensar, bueno, yo voy a tratar esto como semicírculos, pero usted puede pensar, bueno, para temas de perímetros, ¿cuál sería el perímetro de esa pista? Sí, allá me dice que son 200 metros, pero ya hablando como tal de una fórmula, ¿cuál sería la fórmula que uno puede utilizar? Entonces, ahorita usted se va a dar cuenta que tal vez en vez de pensar de dos semicírculos, ¿por qué no lo pensamos como un solo círculo? O sea, al final si junto los dos semicírculos, se me forma un círculo completo. Puede ser una opción, digamos. Sin embargo, son cosas equivalentes. Bueno, veamos, por ejemplo, cuáles son las variables. ¿Cuáles creen ustedes que son las variables en este ejercicio? Dos, el largo del rectángulo y el ancho, los que vendría siendo el diámetro del círculo. Exacto, esas serían casi que las dos, digamos que el largo del rectángulo, póngale L si quiere, y el, el ancho, que en este caso vendrían a coincidir con lo que son los diámetros de los semicírculos. Entonces, por conveniencia, usted le puede poner realmente cualquier letra, o sea, la verdad es que no le ponga mucha mente y póngale si quiere eh, R o D de diámetro, como se le ocurra, no pasa nada. Solo que usted, voy a quitar R para que no lo confundan con radio y ese tipo de cosas. Pongámosle mejor X, cualquier cosa. Y listo. Entonces, X es lo que voy a llamar como el diámetro de las semicircunferencias del semicírculo. Y L, pues el largo del rectángulo. Vean que, por ejemplo, o sea, la idea es, a ustedes ya le dan un perímetro establecido, que serían 200 metros. Entonces, lo que ocupa ver es, con ese perímetro que le están dando, cuál es la mayor dimensión que va a tener o que hace que el área, las medidas para que el área del rectángulo sea máxima. Entonces, ahí lo que va a estar viendo, por ejemplo, va a ser el largo, puede que yo reduzca el largo del rectángulo, pero ¿eso qué implica? Bueno, que se haga más, que se aumente lo que sería el diámetro o el ancho. Y eso es lo que va a estar viendo más que todo. Y a partir de ahí, la pregunta, ¿cómo sabe usted cuál es la función que tiene que optimizar? Bueno, le hace la pregunta, dice, ¿cuál es el área total de la pista?
Pero antes de eso, por ejemplo, usted podría leer un poco menos y decir, bueno, si el perímetro de la pista ha de ser 200 metros, dicen, calcular las dimensiones que hacen máximo el área de la zona rectangular. Entonces ya esa palabra máxima o mínima es como la clave que usted también le va a dar. Aquí en particular no está en la pregunta, está un poco antes, pero esa palabra máximo o mínimo que maximiza o minimiza es lo que lo lleva a usted a decir, bueno, esta es la función que tengo que hacer. Bien, entonces, yo ocupo que el área del rectángulo sea máximo. Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? Esa sería la fórmula. Área rectángulo. Bueno, yo esperaría que ustedes ya sepan que el área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces, aquí básicamente sería L por X. Y si quiere, pues normalmente uno a la fórmula le pone, yo le puse letras, área del rectángulo, pero usted escríbalo con una sola letra. Por ejemplo, A de área. Y aquí depende de cuáles variables, de L y de X. Pues quiere decir que el área de las variables L y X es básicamente largo por ancho, que es L por X. Y estamos en el problema que les he dicho, ¿verdad? Ocupamos que la fórmula solo dependa de una variable. Tengo ahorita dos variables. Entonces, ¿cómo saco la relación o la ecuación auxiliar? En este caso, la ecuación auxiliar va a salir de el dato que me dan. Dice que el perímetro de la pista debe ser 200 metros. Entonces, yo sé que 200 metros tiene que ser igual al perímetro de eso. ¿Y cómo calculo el perímetro de eso? Vea que está conformado por media circunferencia. Y además está conformado, bueno, realmente está conformado por dos medias circunferencias. Esta parte de aquí como tal no se cuenta, que eso no forma parte del perímetro de la pista. El perímetro es solo la forma del exterior. Entonces, ¿cómo harían para plantear la ecuación del perímetro de la pista? Yo lo que puedo ver es que, por ejemplo, este lado de aquí a aquí, lo que yo llamé L, sale dos veces, que sería esto de aquí. Entonces, realmente sería 2L más, y lo que me falta agregarle al perímetro es esta parte de aquí, que está en rojo. Resulta que si lo que le decía antes, si yo junto esas dos partes, ¿qué estoy formando? Una circunferencia completa. Entonces, podría simplemente sumar la fórmula del perímetro de una circunferencia. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula del perímetro de una circunferencia? 2pi por R. 2pi por r. ¿Ok? Entonces, tenemos que el perímetro de la pista debe ser 200 metros. Entonces, 200 metros tiene que ser igual a esto de aquí, a 2L más 2pi por r. Bueno, y ahora el problema es, ¿quién es r? Ese es el detalle, porque aquí yo estoy poniendo r, pero ¿cuál representa realmente el radio de la circunferencia que se forma aquí al yo juntar los dos semicírculos? ¿Cuál creen ustedes que sería? X Parece entre que, 2. exacto, la mitad del diámetro, en resumen. Y como el diámetro coincide con, bueno, de hecho es x, x es el diámetro o el ancho del, del rectángulo, entonces la mitad sería x medios. Y listo, entonces ya ahí tengo la ecuación auxiliar. Puedo simplificarla claramente, pero bueno, vean que esto sería básicamente 200 es igual a 2L más pi por X. Y listo, cámbiela aquí. Bueno, despeja algunas variables, la que usted quiera. Aquí realmente las dos están simples de despejar, no hay mucho misterio, entonces la que usted quiera. Yo voy a despejar, por ejemplo, X. Entonces me quedaría que 200 menos 2L es igual a X y paso el pi a dividir. Y ahora sustituimos ese dato o ese resultado que despejamos de la ecuación auxiliar en nuestra función del área. Entonces tenemos que área ahora va a depender únicamente de una variable. ¿De cuál variable? De L. Vea que vamos a cambiar X por algo que está en términos de L y sería, en resumen, L por
200 menos 2L entre pi. Y listo, eso es lo que hay que optimizar. Ahí habría que derivar, buscar los puntos críticos, que es donde se alcanzan los máximos o mínimos, y comprobar en cuáles de esos puntos críticos realmente estamos encontrando un máximo o cuál estamos encontrando un mínimo. Y esas serían básicamente las respuestas. Pues derivamos esto. Vea que, por ejemplo, la derivada de eso es la función a maximizar. Maximizar era, no era mía. Sí, maximizar. Entonces, la derivada de esto con respecto a L, este, bueno, vean que ahí tenemos un producto, primero que todo. ¿Podría yo distribuir ese L antes de hacer todo esto? ¿O podría derivar eso como un producto? ¿Qué nos conviene más? Creo que me conviene un poco más antes de derivar, multiplicar ese L en la fracción para que nos quede un polinomio bastante simple de derivar, porque ese pi del denominador lo puedo sacar como una constante, entonces me deshago de la fracción. Entonces, tal vez antes de derivar, voy a simplificarlo un poco. Eso puede funcionarnos a veces, puede que a veces no. Pues vea que en resumen nos queda 200L menos 2L cuadrado entre pi. Ahora sí, derivemos. Ya está más fácil. Usted ve que es un cociente, sí, es un cociente, pero resulta que lo damos una constante, entonces usted puede sacarlo de la derivada. Entonces la derivada de la función sería sacar la constante que es 1 entre pi y derivamos lo que queda dentro, que sería el polinomio de arriba. Entonces sería 200 menos 4L. Y ahí lo tenemos. ¿Qué habría que hacer ahora? Puntos críticos, por ejemplo, puntos críticos. ¿Dónde se alcanzaban los puntos críticos? ¿Qué había que hacer? Resolver para encontrar los puntos críticos. Cuando la primera derivada se indefine o es igual a cero. Exacto. Acuérdense de esos dos casos. O sea, no se queden solamente con el caso de que es cuando la derivada se hace cero. También se pueden alcanzar puntos críticos cuando la función, perdón, cuando la derivada se indefine. Que por lo general es cuando usted tiene, ¿cuándo sucede eso? Bueno, es cuando la derivada no existe. Es como que usted tuviera una gráfica de una función que tiene un pico. Por ahí usted sabe que en los picos las funciones que tienen como ese tipo de comportamientos no son derivables. Y ahí perfectamente se puede alcanzar un máximo o un mínimo. Una función valor absoluto, por ejemplo. Algo que no les he hablado en ninguna de las tutorías es, hay funciones que si están acotadas en un intervalo, siempre van a alcanzar lo que es el máximo absoluto y máximo o el mínimo absoluto. Pero eso lo puedo tomar el domingo en un ejercicio ahí simple, para que entiendan un poco esa idea. En caso de que les pidan calcular el máximo absoluto o mínimo absoluto de una función en un intervalo dado, ¿cómo es que se hace? Es lo mismo, puntos críticos y analizar un poco las imágenes. Entonces, acuérdense, cuando la primera derivada es igual a cero, ahí se alcanzan puntos críticos, es decir, cuando 1 entre pi por 200 menos 4L es igual a cero. Y resolvemos eso. El pi lo paso a multiplicar, se desaparece y me queda que 200 entre 4 es igual a L. Entonces, en resumen, L es igual a 50. Y el otro caso, ni hace falta verlo, ¿verdad? En este caso particular siempre va a existir la función. ¿Por qué? Vea que la primera derivada es realmente una función polinomial, es una de grado 1. Entonces, con las funciones polinomiales no hay mucho problema. Los problemas son cuando hay, por ejemplo, cocientes que aparecen fracciones, cuando hay raíces, cuando hay logaritmos. Pero ahorita todo bien. Entonces, este no hace falta.
Siempre existe. Milagrosamente alcanzamos, o decimos, encontramos que cuando el largo es de 50, no me acuerdo ahorita si eran metros, creo que sí eran metros, sí metros, 50 metros al parecer, bueno, esa es la única respuesta que tenemos, entonces habría que comprobar si realmente ahí se alcanza un máximo. Ya que usted ve que es la única, pues tiene todo el sentido que sea ahí, no le van a poner un problema que no tenga solución, ¿verdad? Pero en el examen no lo deja hasta ahí, no vaya a decir que se alcanza un punto máximo o que se alcanza un máximo, el área máxima cuando L es igual a 50. Compruébelo, demuestre que realmente ahí se alcanza el máximo. ¿Cómo lo hace? De, habían dos criterios. El criterio de la primera derivada, que usted le decía dónde se alcanzaba un punto máximo. ¿Se acuerdan qué decía el criterio de la primera derivada? Normalmente el criterio de la primera derivada es como un poquillo enredado y uno a veces ni se le acuerda porque casi usted siempre ve eso desde la tabla, pero aquí no es rentable construir la tabla de signos para yo decirle, bueno, ¿será que ahí se alcanza un máximo, se alcanza un mínimo? Usted podría hacerlo perfectamente, pero no hace falta, la verdad. El criterio de la primera derivada le dice que si en un punto crítico eh, la derivada pasa de ser negativa a ser positiva, entonces hay un punto mínimo, porque la función va decreciendo y después empieza a crecer, entonces ahí hay un punto mínimo. Y en caso contrario, si en el punto crítico la función pasa de ser positiva a ser negativa, entonces hay un punto máximo. Aquí no va a hacer uso del criterio de la primera derivada, voy a usar uso del criterio de la segunda derivada, que también sirve para concluir puntos máximos o mínimos, donde se alcanzan. Entonces, por criterio de la segunda derivada, habría que derivar nuevamente la función. Entonces vamos a derivar esto nuevamente. Y esto no tiene mucha complicación porque vea que la derivada primera es esta. Entonces la segunda derivada, voy a poner eso como por aquí. La segunda derivada sería sacar el cociente, perdón, la constante que sería 1 entre pi y derivamos lo que está dentro del paréntesis. Sería la derivada de 200 da 0 y la derivada de menos 4L da menos 4. Entonces en resumen esto le va a terminar dando menos 4 pi y eso usted puede ver que es negativo. ¿Qué puede concluir a partir del criterio de la segunda derivada? Que la función es cóncava hacia abajo, entonces el punto que encontramos es un máximo. Bueno, ahí habría que, bueno, aquí en efecto sí, la función siempre es negativa. Entonces ya yo podría decir, este, si es cóncava hacia abajo y alcanza un punto máximo, pero hay que tener cuidado, vea que si me hubiera quedado, por ejemplo, la variable ahí en algún momento, yo no puedo asegurar directamente, bueno, ahí se alcanza un punto máximo porque me quedó negativo. Habría que hacer, si le queda la variable en algún momento, hay que hacer resolver la desigualdad, que normalmente si la variable es mayor, de grado mayor que 2 habría que tabla de signos y eso para poder asegurarse de que es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Aquí en particular puede decir eso porque para todos los casos, de hecho le queda una constante y siempre es negativa, entonces sí es cóncava hacia abajo. Pero realmente el criterio de la segunda derivada lo que le dice a usted es, si la función, si usted evalúa el punto crítico en la segunda derivada y eso le da negativo, entonces se alcanza un máximo en ese valor. O si usted evalúa el punto crítico en la segunda derivada y le da positivo, se alcanza un mínimo. Aquí da igual, no tengo ni siquiera dónde evaluarlo, siempre me va a estar dando negativo. Entonces, por eso es que yo puedo decir, se alcanza un punto máximo. ¿Estamos de acuerdo? En L igual a 50 era. Y listo, ya, ya O está. sea, profe, ahí si nos hubiera quedado la variable, lo que falta es evaluar en la segunda derivada del 50 nada más. Exacto, lo que hay que hacer realmente es, el Ok. criterio de segunda derivada lo que le dice es, evalúe el punto crítico en, en la derivada. Y si Y en ya la lo segunda que derivada es, ajá.
Y ya Y lo a usted lo que que le es, interesa nada más sí, es el signo, si es positivo o negativo. sí, gracias. Detalles. Si usted al evaluar el punto crítico en la segunda derivada, le da cero, pasa. Que no hay punto crítico. Bueno, no hay punto mínimo ni máximo. Eh, no pensaría eso, ¿verdad? La verdad es que no. Si en el criterio de la segunda derivada, cuando usted evalúa el punto crítico en la segunda derivada, si le da cero, el criterio no decide nada. Ahí podrían pasar que se alcance un máximo, o que se alcance un mínimo, o que no se alcance ninguno. El criterio realmente no le dice a usted con exactitud qué sucede. Puede pasar cualquiera de las tres cosas. Entonces habría que recurrir a algún método distinto, por ejemplo, el criterio de la primera derivada, para poder concluir qué pasa ahí exactamente. Profe, Sí, sí, dígame. una pregunta, ahí en esa segunda derivada, digamos, lo que obtenemos entonces básicamente es que la función en todo su dominio es cóncava hacia abajo. Exacto. Ok, ok. Eh, ya tenemos que se alcanza un máximo en L igual a 50, es decir, que el largo es igual a 50 metros. Vamos, ¿cuál es la pregunta del ejercicio? ¿Cuál es el área total de la pista? Entonces habría que calcular el área total de la pista. ¿Verdad que? Déjeme ver algo. Sí. Partimos de una fórmula del área que solo ocupaba yo maximizar el área del rectángulo como tal. De ahí partimos, utilizamos el perímetro para montar nuestra ecuación auxiliar y luego el ejercicio nos pide cuál es el área total de la pista. Entonces ya yo sé que el área total del rectángulo se alcanza, bueno, el máximo área del rectángulo se alcanza cuando L es igual a 50. ¿Y cómo hago para saber el valor de X? Bueno, aquí usted tiene X en términos de L. Entonces, simplemente sustituir eso y listo, dar los valores del área. Entonces, voy a poner esto por aquí. Para L igual a 50. ¿Qué pasa con X? Bueno, resulta que X, simplemente sustituir 50 aquí, nos quedaría 200 menos 50 por 2, que es 100. Entonces serían básicamente 100 entre pi. 100 entre pi metros sería lo que vale X, o el diámetro o el ancho de la pista. Ahora sí, calculemos el área. Vea que el área de la pista está conformado por un rectángulo y por dos semiesferas, que si usted junta las dos semiesferas se forma una esfera completa. Entonces, el área de la pista sería área del rectángulo más el área de dos semiesferas, semicírculos, digo. Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? Largo por ancho. Entonces sería 50 por el ancho, que es 100 entre pi. Más, estamos de acuerdo que si sumo dos semicírculos formo un círculo completo, para no tener que dividir el área del semicírculo entre dos y luego multiplicarlo por dos, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuál es el área del círculo? Pi por r al cuadrado, ¿verdad? Pero ¿quién era r? X entre 2. X entre 2 o la mitad del diámetro. Entonces sería 100 pi entre 2 todo al cuadrado. Listo, póngase en la calculadora y lo que sea que le dé eso es el área de la pista. A ver, aquí tengo la calculadora.
Sería 50% dividido entre pi más pi por el radio al cuadrado. En particular el radio, pues es 100 dividido entre pi dividido entre 2. Y ahí tenemos 2387,32 metros. Y acuérdense siempre a la respuesta, no lo dejen ahí porque ahí yo les quito puntos. Entonces, responda a la pregunta. Quiere preguntar, bueno, el área total de la pista. Entonces, el área total de la pista es de... Diga aproximadamente, porque claramente ahí yo omití un montón de decimales, entonces usted puede decir, es de aproximadamente 2387,32 metros cuadrados. Parece que en áreas son unidades cuadradas. ¿Dudas con eso? Sí. Alguien me había dicho que hiciéramos un ejercicio que tenía que ver con gráficas y estaba en el examen del semestre pasado. No sé si tienen como algún ejercicio que quieran proponer o le entramos con ese que tiene que ver un poco con la parte de plantear una gráfica por ahí que salió en un examen del semestre pasado. Profe, yo tengo uno que es unas rectas de la tangente y se me confunde. Mándelo una vez entonces. En este tipo de ejercicios, ya le dije, o sea, aparte de optimizarlo como tal, derivar y ese tipo de cosas, eso no es lo complicado. Lo complicado es plantear la ecuación. Hay que leer muy bien las condiciones que le dan, qué es lo que le piden, y casi que lo que le piden es donde viene la función que usted saca para optimizar. Siempre acuérdense que la función a optimizar tiene que ser una variable. No vayan a derivar una función de dos variables porque todavía no hemos visto cómo derivar una función. Bueno, ahí habría que tal vez considerar un poco derivación implícita, ese tipo de cosas, pero como tal no es el tema, digamos, aquí derivar o optimizar funciones de dos variables. ¿Por dónde vas a mandar el ejercicio? ¿Aquí o al WhatsApp? Muy profe, es que lo estoy buscando. Ah, ok, ok. Tengo una duda, es en un límite, pero lo paso después del mándelo una vez si lo tiene ahí. Ahí está, profe, se lo mandé por WhatsApp. Vamos a ver.
El 2. Sí, profe, el 2, el de la recta. Pues vean esto. Este lo agarró de alguno de los exámenes que les había subido el Teams. El examen. El- dice, parcial 2 del primer semestre del año de este semestre. O sea, el semestre pasado, pues. Sí, sí. Es que yo le había pasado, ¿verdad? Y había un montón de exámenes que tenían solución, entonces tal vez como para que, a ver si la había revisado que estuvieran ahí, pero creo que los este semestre pasado no están las soluciones, o al menos eso es lo que he visto. Dice, determina la ecuación de la recta tangente de la curva f de x igual al arcotangente de x para x positivo, de modo que sea paralela a la recta de ecuación. ¿Cuál es el problema ahí? Eso está fácil. Vea, ¿qué habría que hacer para encontrar la ecuación de la recta? Dice, de modo que una recta tangente a esa curva, de modo que cumpla esta otra condición también, que es paralela a esta otra recta. ¿Cómo es usted para encontrar primero que nada la ecuación de una recta tangente? Derivando, ¿no? Derivando, ¿qué encuentra usted derivando? La función de la recta, ¿cómo es? De la, bueno, básicamente de la pendiente en realidad en cualquier punto de esa función. Eso mismo. Usted realmente para dar la ecuación de una recta lo que ocupa es tener su pendiente y un punto por el que pase, porque por ejemplo, usted podría escribir la ecuación de la recta como y igual a mx más b. Esa es la ecuación de una recta. Usted ocupa, no sé, la pendiente y al menos un punto por el que pase para poder encontrar el valor de b. O está esta otra forma que también ocupa lo mismo, una pendiente y un punto, solo que es más directo. Esta que le voy a escribir aquí, dar la ecuación más directa, más rápida, que ponerse a encontrar el valor de b. Simplemente sería y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y1 y x1 son las coordenadas x y y del punto que usted conoce. Que son los mismos puntos el mismo punto que usted utilizaría para encontrar el valor de b. Simplemente que aquí ya está la ecuación escrita y aquí ocuparía hacer el procedimiento para encontrar el valor de b. En ambos casos ocupa pendiente y un punto. Para encontrar la pendiente, derivo la función y obtengo la pendiente en cualquier punto. Entonces vea que, por ejemplo, y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la derivada de arcotangente de x? Ese es el problema. Si uno en el examen no se acuerda cuál es la derivada de arcotangente, ya. Esa es 1 entre 1 más x a la 2. Exacto. 1 entre 1 más x a la 2. En algún momento de las tutorías, bueno, creo que como usted justamente me lo salté, pero, o sea, hay una parte que es derivada de las funciones trigonométricas inversas. No sé si ustedes en clases directamente les dijeron, bueno, esas son la derivada, por ejemplo, del arcocoseno, del arcoseno, del arcoseno, del arcotangente, no sé qué. O si por lo menos dedujeron alguna de las ecuaciones, bueno, de las derivadas, como se debería hacer normalmente. Porque si no se acuerda de la derivada del arcotangente en el examen, o sea, yo no le voy a decir a usted, exprese eso en términos de senos y cosenos y deríbelo, porque usted no puede hacer eso aquí. Ahí habría que utilizar la idea que sería casi que demostrar la derivada, demostrar la fórmula de la derivada, cómo es que se deduce. Pero bueno, si pueden aprenderse las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, se pueden salvar esos 4 puntos que podrían aparecer en un examen como este. Entonces, quiere decir que 1 entre 1 más x al cuadrado es la pendiente, la recta tangente, en cualquier punto. Lo otro que me dice el ejercicio es, esa recta tangente tiene que cumplir algo, y es que sea paralela a la recta de la ecuación 2y menos x menos 6 igual a 0. Les pregunto, ¿cuándo dos rectas son paralelas?
Eso es mate general. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando la pendiente de las dos rectas es igual. Exacto. Entonces, ya yo tengo la pendiente de la recta tangente y le pregunto, ¿cuál es la pendiente de la recta, esa recta que me están dando? Habría que despejar en esa recta que nos da. Exacto, hay que despejar qué cosa, hay que despejar la y. Ya que usted ocupa, para hablarme de pendientes, escríbame la ecuación de esta forma. Y igual a algo que esté multiplicando x más una constante. No me diga directamente que la pendiente es lo que está acompañando a la x porque no es cierto. Aquí tengo la ecuación de la recta de forma general. Entonces, usted me puede decir, ah, lo que está multiplicando x es menos uno. Entonces, esa es la pendiente. No, ya ahí perdió los puntos. Tiene que despejar la y. Entonces, despejamos y, me queda que 2y es igual a x más 6. Paso el 2 a dividir y me queda que y es igual a x medios más 3. Entonces, ahora sí, la pendiente, un medio. Entonces, resulta que esto y esto deberían ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Porque me dice que la recta tangente tiene que ser paralela a la recta con esa ecuación. Para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes tienen que ser iguales. Entonces, yo puedo perfectamente igualar la derivada con un medio. Entonces, tengo que 1 entre 1 más x al cuadrado es igual a un medio. Y resuelvo eso. Encuentro los valores de x, porque ahí vamos a obtener dos valores. Entonces, paso todo esto al otro lado a multiplicar, y paso esto al otro lado a multiplicar, y me queda que 2 es igual a 1 más x al cuadrado, o simplemente le doy vuelta a las fracciones, porque están todas con 1 en el numerador. Y resuelvo. Vea que paso el 1 a restar y me queda que 1 es igual a x al cuadrado. En resumen, eh, x al cuadrado es igual a más o menos 1. Bueno, x es igual a más o menos 1. ¿Y eso de qué me sirve? Vea que como dice que Profe, para x ahí igual, entra en juego, ajá, dígame, eso le iba a decir, que si ahí entra en juego esa otra condición que usted había dicho. sí, ahí lo que le está diciendo es que estamos considerando solo para los x mayores que 0. Entonces, aquí yo realmente se descarta x igual a menos 1. Entonces, yo puedo decir que x es igual a solo 1 o 1. Entonces, acuérdese, para yo dar la ecuación de una recta ocupo pendiente y un punto por el que pase. Tengo la pendiente, pero resulta que está la pendiente en cualquier punto. Ya usted tiene una coordenada x por donde tiene que pasar la recta. Tiene que cumplir que x es igual a 1. Eh, hay dos detalles. ¿Qué pasa si yo evalúo, por ejemplo, x igual a 1 en la derivada? ¿Qué estoy obteniendo? Si evalúo x La, igual a pe- 1 en la... Dígame. la pendiente en ese punto es, o sea, la Pendiente en pendiente ese de la punto. recta tangente en ese punto. Exacto, la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a 1. Sí, claramente me va a dar un medio, porque tiene que ser igual a la otra paralela que ya ha dado un medio. Entonces, no tiene simplemente como para que se lo compruebe si quiere. Entonces, esa es la pendiente de la recta tangente. Pero, ¿cómo hago yo para encontrar el punto? Ocupo una coordenada y, ya tengo la coordenada x. ¿Cómo hago para encontrar la coordenada y? Evaluamos en la función ¿En cuál función? en la original, digamos. Exacto. En la original, en esta, en el cotangente de x. ¿Cómo van a evaluarlo en esta otra recta? Porque esa recta está por allá, perdida en alguna parte. Ni siquiera puede que toque la función arcotangente.
Yo solo lo estoy tomando como condición para que sea paralela, la tangente que ocupo que sea paralela a esa. Entonces, si yo evalúo x igual a 1 en la función arcotangente, entonces quiere decir que f de 1, ¿cuánto da arcotangente de 1? Tengo la calculadora. Calculadora en radianes, vea que arcotangente es una función trigonométrica y ya grados, olvídenlo. Entonces sería shift tan, que sería la arcotangente, 1, da pi cuartos. Ujú. Pi cuartos, entonces, ¿a qué llegamos? Que el punto 1, coordenada x, y pi cuartos, coordenada y, realmente es el punto de tangencia que pertenece, donde es tangente la recta que me interesa a la función arcotangente de x. Entonces ya tengo pendiente y punto. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la ecuación de la recta? De la recta. La ecuación de la tangente, de la recta tangente buscada sería, tiene dos maneras, ya le dije, no sé cómo lo habrá visto usted en clases, pero usted puede escribirlo de esta forma o utilizar esta otra que es la forma punto pendiente, que es más rápida. ¿Qué es más rápida? Vea que, por ejemplo, usted nada más tiene que decir que eso es y menos la coordenada y del punto, que es pi cuartos, es igual a la pendiente, que es un medio, por x, menos la coordenada x del punto, que es 1. Listo, ahí quedó. Y ahí no hace falta que lo simplifique más. Ya usted le deja al profesor y él debería ser capaz de decir, está bien. Se la dejo ahí. Como ejercicio puede graficarla para que compruebe realmente. Eso es bastante fácil de comprobar si usted hizo el cálculo bien o no. Uno puede poner esto en GeoGebra, grafica la función que le estaban dando, y se fija si realmente es paralela a esta otra, y que la que encontró sea tangente a la curva. Dudas con este. Y ahora sí le queda claro. Sí, profe, muchas gracias. Eh, El límite que dijo que iba a mandar alguien. Ok. Bueno, déjeme buscarlo aquí. Veamos este. Este límite está interesante porque vean un detalle. Este, para calcular un límite sabemos que tenemos que empezar evaluando para ver qué forma indeterminada tenemos o qué hay que hacer. Resulta que aquí tengo infinito por lo que sea que dé lo que está dentro del paréntesis. Ya ustedes se dan más o menos una idea de qué es lo que da lo que está dentro del paréntesis cuando evalúo x igual a más infinito. O usted me dice, no, yo la verdad es que no lo veo. Cero elevado al infinito, profe. Eh, no, no. Bueno, me refería a todo lo que estaba aquí adentro, pero esto no da cero al infinito. Más bien, si usted evalúa lo que está dentro de este paréntesis, simplemente le va a dar 1 al infinito, que eso es una forma indeterminada. Vea que esto va a tender a cero, entonces te quedaría 1 elevado al infinito, que es una forma indeterminada. Pero, bueno, eso no esperaría que uno en el examen se le vaya a ocurrir, y mucho menos, ¿verdad? Pero resulta que este límite como tal, el límite cuando x tiende a más infinito, de 1 más 1 entre x elevado a la x, ese límite da e. Y si le estás restando e al final, ¿qué te va a quedar? Cero. Cero por infinito. Entonces, aquí usted tiene cero por infinito. Pero bueno,
no voy a asumir que ustedes conocen eso, entonces no voy a decir directamente que ese límite da cero por infinito por cero. Vamos a hacerlo la forma larga. Esto sería como otro límite interesante que pueden calcular, que eso realmente les da E. Vean que si evaluamos, utilizamos propiedades de límites, ya tendríamos un problema, que es que esto pues no me da mucho problema ahorita porque me da infinito, pero lo que está aquí adentro me está generando un, una forma indeterminada, que sería 1 al infinito. ¿Cómo resuelvo eso para ver cuánto me da? Bueno, tendría que calcular el límite que yo acabo de borrar, y eso me va a terminar dando E. Que si no me va a salvar de calcular ese límite. Límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 entre x elevado a la x. Vea que es un límite exponencial, ya se sabe que da 1 entre, al infinito. Para resolver estos límites, usted le da cualquier nombre, el que se le ocurra. Mientras no sea x, póngale si quiere a. No, tampoco le ponga e porque va a decir que es la constante de Euler. Entonces, aplica logaritmos a ambos lados y empieza a aplicar propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Por ejemplo, sería logaritmo natural de qué cosa, de este límite, de 1 más 1 entre x, toda la x, y aquí le queda logaritmo natural de a. El logaritmo, acuérdense que usted lo puede meter dentro del límite, entonces puedo sacar el límite. ¿Qué me estaría quedando? Límite cuando x tiende a más infinito. ¿De qué cosa? De logaritmo natural de 1 más 1 entre x, todo elevado a la x. Y aquí eso casi que siempre uno lo va jalando hasta el final. Y utilizamos propiedades de los logaritmos. Acuérdense que usted puede, si tiene, por ejemplo, logaritmo, realmente es en cualquier base, pero poniendo logaritmo natural de a elevado a la c, es lo mismo que tener c por logaritmo natural de a. O sea, voy a bajar el exponente antes del logaritmo. Y aquí el exponente es x, entonces voy a bajarlo antes del logaritmo, que haría el límite cuando x tiende a más infinito de x por logaritmo natural de lo que está dentro del paréntesis, es decir, 1 más 1 entre x. ¿Cuál es el problema? Acuérdense que lo que estaba antes dentro del logaritmo, bueno, dentro del paréntesis, ¿qué nos daba? 1 elevado al infinito. Ahora resulta que lo que está dentro del paréntesis sigue dando 1, pero si usted evalúa, logaritmo natural de 1 es 0, y si usted evalúa el límite, entonces tendrías infinito por 0, que es forma indeterminada. ¿Alguien se acuerda cómo se deshacía uno de esa forma indeterminada 0 por infinito o infinito por 0? Bajando la x a 1/x. Sí, escribiendo alguna de las dos funciones que se está multiplicando como abajo en el denominador como una fracción, 1 sobre esa función. Y aquí está el detalle que, ¿verdad? ¿Cuál era más conveniente poner abajo? Eh, en este caso, creo que ya alguien me terminó de explicar la idea que alguien me ha dicho que utilizaban esta frase, que normalmente se utiliza para integrales. Dejaban arriba, o ¿cómo es? Mandaban abajo la primera que apareciera. No, dejaban arriba la primera que apareciera. Por ejemplo, la I era de inversas trigonométricas, la L es de logaritmos, la A es de algebraicas, la T es de trigonométricas y la E de exponenciales. Entonces usted ve que aquí tiene el producto de una algebraica, que es X, es una función algebraica, por una logarítmica. Entonces, la primera que aparezca de arriba hacia abajo, déjela arriba. Eso es lo que le aconsejaban. Que le sirva, puede que le funcione muchas veces, a veces puede que no. Entonces voy a dejar el logaritmo arriba. Entonces me quedaría el límite cuando X tiende a más infinito del logaritmo natural de 1 más 1 entre X dividido entre 1 entre X. Esa es la forma de reescribirlo.
Y ahora pasamos de tener, voy a escribirlo por aquí. Esto era infinito por cero. Realmente no me interesa si es infinito positivo o negativo, ya cualquiera de los dos es indeterminado. Pero ahora aquí tengo forma indeterminada. Vea que arriba, pues, logaritmo natural de 1, cuando evalúo me queda logaritmo natural de 1, sigue siendo 0. Y abajo tengo constante entre infinito, que da 0. Entonces, tendría 0, 3, 0. L'Hopital, de una vez, ni lo piense. La derivada de la de arriba sería 1 entre 1 más 1 entre x por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, es decir, la derivada de 1 más 1 entre x. Dividido entre la derivada de la abajo. La derivada de la abajo sería un cociente. Ese cociente es muy común que aparezca, entonces usted posiblemente ya se acuerde de memoria cuál es la derivada de eso. Y si no, pues usted puede hacerlo como la regla del cociente normal. Estamos derivando esto, ¿verdad? Sería la derivada de la de arriba, en este caso considerando que la de arriba es 1, ¿verdad? Que sería 0 por lo de abajo sin derivar, que seguiría siendo 0, menos la derivada de la de abajo, que da la derivada de x, que es 1, entre la de abajo al cuadrado, que sería x al cuadrado. Me falta calcular la derivada de arriba, pero ya puedo yo ir simplificando algunas cosas, digamos. Es mejor ir deshaciéndose de ese montón de fracciones. Vean que aquí abajo, pues, nada, voy a resolver esa suma. Que voy a mantener ahí, entonces sería 1 entre, eh, bueno, vamos a poner un poco más despacio realmente. Sería x más 1, y arriba te queda básicamente 1. O usted puede darle vuelta a la fracción si quiere. O sea, vea que tenés un 1 arriba. Puedes poner el denominador arriba y listo. Pero vamos a darlo por el momento así. Y la derivada de esto. La derivada de esto resulta que es la derivada de 1, 0. Y la derivada de 1 entre x es lo mismo que diríamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a terminar quedando? Menos 1 entre x al cuadrado. Todo eso dividido entre menos 1 entre x al cuadrado. Y listo, nada más trate de simplificar ahí lo más que pueda. Vea que, por ejemplo, aquí tendríamos límite cuando x tiende a más infinito. ¿De qué cosa? Bueno, la fracción grande. En el numerador, esto de aquí lo puedo escribir como una única fracción. Hace extremos por extremos, medios por medios si quiere. Y le va a terminar quedando x entre x más 1 multiplicado por esto, menos 1 entre x al cuadrado. El otro lo simplificamos Lo ve. más. Dígame, Ahí ese menos uno entre x cuadrado no se puede simplificar. pues dice cancelarlo con el de abajo. Digo, sí, cancelarlo, perdón. Sí, digamos, usted podría simplificar este con todo esto de abajo. Perfectamente se puede hacer. Y si sale, digamos que más rápido. Tal vez no lo había visto antes. Pues Ok. simplifiquémoslo de una vez. Ya tenemos esto con todo esto. Vamos a borrarlo de aquí. Me queda solo la fracción que está arriba en el numerador. Oh, cuando yo simplifico esto, realmente lo que queda abajo es un 1, ¿verdad? Pero cualquier cosa dividido entre 1 sigue quedando igual. Significa que esto es igual a logaritmo natural de a. Si usted evalúa, tenemos infinito entre infinito. Puede usar el L'Hopital de nuevo. O puede ver que usted tiene una función racional que es un polinomio de grado 1 entre otro polinomio justamente de grado 1 cuando la variable tiende a infinito. Entonces basta nada más analizar como los coeficientes, los términos principales de cada uno de los polinomios. Pero si usa el L'Hopital de nuevo no pasa nada. Algo que no especifiqué, yo utilicé el L'Hopital ¿dónde? Aquí. Ponga ahí que utilizó el L'Hopital para que no se queden perdidos qué fue lo que hizo. Eh,
Démoslo con L'Hopital de una vez, la verdad es que sale más rápido. De aquí queda el límite, cuando x tiende a más infinito. La derivada de arriba es 1 y la derivada de abajo también es 1. Entonces, 1 entre 1, 1. ¿Qué me está quedando? Que el logaritmo, perdón, límite de 1, pues eso sigue dando 1, su límite de una constante es la constante. Y despeje la A. Acuérdese que lo que sea que dé A es el límite, resultado de su límite. Entonces, elevo o aplico exponenciales a ambos lados, base E, que haría E elevado a la 1 es igual a E elevado al logaritmo natural de A. Se cancela el exponencial con el logaritmo y te queda que E es igual a A. Bueno, todo esto yo creo que al final, ¿de qué nos va a servir? Ya va a ver usted el detalle. Es casi que lo que le dije antes. Esto le va a terminar dando E, y cuando usted resta E menos E da 0, entonces tenías con límite de infinito por 0. Entonces realmente esto es infinito por 0. ¿Y cómo hace uno para deshacerse de las formas indeterminadas infinito por 0? Bueno, ya lo vimos en el anterior, ¿verdad? Entonces, simplemente sería pasar alguna de las otras, de las dos funciones, a dividir. ¿Cuál quiere pasar a dividir? Yo esperaría que usted me diga que la x, ¿verdad? Entonces, dejemos la x. Ve que eso sería el límite cuando x tiende a más infinito. Dejo arriba todo ese paréntesis cuadrado, que sería 1 más 1 entre x, toda la x menos e. Y abajo pongo 1 entre x, que sería la otra. ¿Y esto con qué objetivo? Bueno, el objetivo aquí, es que me sigue generando molestia ese paréntesis que tiene la exponencial x elevado a la x. Porque yo podría, digamos, ya calculamos el límite de esa expresión y ya vimos que nos da, pues realmente en el numerador tengo 0 y abajo seguiría teniendo 0. Podría yo aplicar L'Hopital, pero ¿cuál es el problema? Derivar esa función exponencial. A ver, otro caso tal vez diferente puede ser distribuir la x dentro del paréntesis, es decir, tener límite cuando x tiende a más infinito. ¿De qué cosa? De x por todo ese paréntesis, 1 más 1 entre x, toda la x, menos, voy a bajar esto, que este camino ya le digo que, o sea, sí puedo derivar eso utilizando L'Hopital, pero ¿cuál es el problema? ¿Quién me dice cuál es la derivada de esto? Ahí voy a tener que utilizar derivación logarítmica, y eso pues no lo voy a poner aquí. Entonces tendría esto, simplemente estoy distribuyendo este x entre cada uno de los términos dentro del paréntesis cuadrado. Y una vez distribuyendo el límite, entonces me quedaría menos el límite cuando x tiende a más infinito de x por e, ¿verdad? Y ahora sí, habría como que calcular por aparte ambos límites. Este de aquí pues no tiene mucho misterio porque me da infinito. Y este cuando yo lo quiero calcular me va a terminar dando infinito por e. Y cuando el resto tengo infinito menos infinito. La vez pasada me había quedado con alguien el lunes. Me había sido como usted, Lane, y me había pasado un ejercicio de que utilizara un cambio de variable. No me acuerdo si fue como usted. Sí, profe. ¿Eso fue el que se quedó el lunes?
Sí, voy yo. Probablemente aquí tengamos que hacer lo mismo, o sea, usar un cambio de variable. O sea, es que están viendo cuál es el problema aquí. El problema es que cuando yo quiero calcular estos límites, eh, este ya vimos que nos da e. Y si lo multiplico por infinito, pues me da infinito por e es infinito. Y cuando yo calculo este límite, me da infinito por e también. Entonces tendría infinito menos infinito, forma indeterminada. Entonces me estoy jodiendo cada vez más. Lo otro es aplicar un cambio de variable que por ahí hemos visto el lunes que me quedé con Leiner resolviendo un ejercicio. ¿Cuál era el cambio de variable que tomaban? ¿Se acuerdan? Voy a revisar, profe. Revisarlo porque yo la verdad es que no me acuerdo. Yo los límites esos casi nunca los he visto con cambios de variable. Es que creo que era que la lógica era que como 1 entre x es igual a, o sea, 1 sobre x, que es infinito, es igual a cero, entonces básicamente se puede cambiar esa a una letra, diciendo que u es igual a 1 sobre x. Ya se despejaba y se decía x es igual a 1 sobre u. Sí, sí, por ahí Y andaba la si idea. uno, y si uno tiende el límite a cero, entonces debería ser lo mismo. Lo que ocupamos es cambiar la tendencia del límite. O sea, que no tienda a infinito y que nos tienda a cero. Y eso es como, me parece que la clave en ese tipo de ejercicios, que usted ya le busca y le busca, y de todas maneras va a llegar a una fórmula determinada que cada vez lo va a joder más. Y la idea era esa, digamos, como usted sabe que x tiende a más infinito, entonces usted podría darse una nueva variable, en este caso u, tomamos, por ejemplo, que u es igual a 1 entre x. Resulta que si yo evalúo x por más infinito, me terminaría dando que u tiende a cero. Entonces ese es como el cambio de variable que vamos a tomar. Vamos a cambiar las x por una nueva letra que va a ser u, con el objetivo de que nuestro límite ahora cambie la tendencia. No sea infinito, sino sea a cero. Entonces, cambio de variable. Digamos, eso que dice aquí a la parte derecha, eso está bien. O sea, es básicamente la demostración de que el número e se puede obtener por medio de un límite. Es como se define. Pero aquí en particular creo que no nos va a servir. Entonces, ¿qué tendríamos? Límite cuando u tiende, bueno, cambio de variable, usted tendría que decir algo como esto. Tome u igual a 1 entre x. Y listo. Y ahora escriba el límite en términos de una variable. Sería u. Ahora, ¿a qué va a tender u? Si antes x tendía más infinito, ¿qué pasa si yo cambio x por infinito en lo que tengo que u es igual? Resulta que u ahora va a tender a cero. Constante entre infinito de cero. Estamos con el que está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, en vez de x, ¿qué escribo? Despeje la x de ahí arriba. Les va a despejar la x y le va a quedar que x es igual a 1 entre u. Vamos a escribir el límite de 1 entre u por, y pues aquí tenemos 1 más 1 entre x. Vea que 1 entre x, ¿qué es? Es u. Entonces, no directamente. Es u. Todo elevado a la x. X es 1 entre u. Menos e. ¿Alguna duda está ahí con el cambio de variable? Bien, entonces resolvamos ahora el límite. Resolver este límite aquí y el de arriba es equivalente, solo que pues, este no se lo va a negar, va a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando u tiende a cero? Entonces aquí usted tendría el mismo caso, constante entre cero, eso va a dar infinito, positivo o negativo. Usted normalmente tendría que averiguar cuál de los dos, pero eso va terminando al infinito. Y aquí, pues sería 1 elevado al infinito nuevamente, entonces tenemos el mismo problema de antes. ¿Cuál es el detalle? Que si yo llego
Y yo creo que si yo llego y distribuyo eso y calculo límites por separado, ya ahora pues se va a simplificar bastante mejor. Vean que tenemos límite cuando u tiende a más bueno, a cero, perdón, de 1 entre u por todo ese paréntesis que está dentro. Entonces sería algo así como 1 más u, todo elevado a la 1 entre u, todo dividido entre u, menos el límite cuando u tiende a cero, ¿de qué cosa? De e entre u. Bien. Y aquí es simplemente calcular límites. Vea que, por ejemplo, para el límite de arriba, puedo utilizar, bueno, para este primer límite puedo utilizar propiedades de los límites. Límite, calculo el límite del numerador, luego límite del denominador. A ver qué pasa. Porque el del denominador claramente me está dando cero. El de arriba ahorita no sé qué me da, porque si yo evalúo cero en la parte de arriba, tengo una forma determinada que es 1 a la infinito. Entonces tendría que resolver ese límite por aparte y ver si mágicamente me da otra cosa que, no, es que yo tengo un cero abajo, me va a terminar perjudicando. Entonces vamos a ver. Si lo de arriba me da mágicamente cero, puedo aplicar L'Hopital directamente. Entonces vamos a ver. Calculemos el límite de arriba. El límite tiende a cero de 1 más u entre 1 entre u sobre 1 entre u. Para resolver este límite, eso es como un paréntesis, digamos. Le damos un nombre cualquiera, m si quiere, y mismo caso, aplicamos logaritmos, entonces tendríamos límite cuando u tiende a cero del logaritmo natural de 1 más u elevado a 1 sobre u, bajo el exponencial del logaritmo, me quedaría el límite cuando u tiende a cero de esto por el logaritmo natural de 1 más u. Y aquí, si yo evalúo u igual a cero, pues aquí tengo constante entre cero da infinito. Y aquí tengo logaritmo natural de 1 que da cero. Entonces tengo infinito por cero, forma indeterminada. O usted puede multiplicar esas fracciones y ver que realmente el logaritmo se puede poner aquí en el numerador. Tendrías cero entre cero. Podríamos aplicar L'Hopital ahí. Vea que esto es límite cuando u tiende a cero. ¿De qué cosa? Logaritmo natural de 1 más u entre u. Ya le dije, esto es 0 entre 0, entonces L'Hopital. Les aplicamos L'Hopital. Sería el límite cuando u tiende a 0. La derivada del logaritmo natural de 1 más u sería 1 entre 1 más u por la derivada de 1 más u, que en resumen es 1. Entonces eso ni lo voy a poner. Entre la derivada de lo de abajo, que lo de abajo es 1. La derivada de u es 1. Y aquí me queda el logaritmo natural de m. Entonces vea que ya esto tiene buena pinta. Esto es límite cuando u tiende a 0 de este 1 realmente está sobrando, ¿verdad? Entonces solo me queda esta expresión de aquí arriba. Y si evalúo, cuando u es igual a 0, lo que me está quedando es el límite de 1, 1 sobre 1. Entonces me queda que 1 es igual a logaritmo natural de m. Bueno, aquí yo vengo poniendo iguales por un montón de lados. No pueden haber dos iguales. En resumen, ¿qué obtiene usted? Que m es igual a e. Es decir, este límite nos da e. Qué gracia. Si evalúo, si cambio lo que daba este límite, me está dando e. Pues tengo e entre u
y E entre U, vea que U tiende a cero. Entonces tengo como constante entre cero. ¿Cuánto da constante entre cero? Infinito. Está infinito. Entonces, realmente esos dos límites que tengo ahí arriba, tengo infinito menos infinito. ¿Cómo me deshago de la forma indeterminada de infinito entre infinito? Vuelvo a aplicarlo. ¿No? No, no puedo aplicar L'Hopital directamente. Hay que hacer algo. L'Hopital solo es para infinito entre infinito o cero entre cero. Verlo como una fracción y desarrollarlo, ¿será? Sí, será sacar a factor común forzado alguna de las dos expresiones de ahí. Profe, ya con todo esto, ¿usted cuántos puntos cree que nos dé el profe? Así, ya uno dándole vuelta. En un examen. Sí. No, yo creo que eso lo ponen en el examen como para que se quede. Profe, ¿qué tan probable es que nos metan un problema de derivación logarítmica? Derivación Que- logarítmica. No, eso no. Sí, sí, es que como no creemos ese tema, como que supuestamente se eliminó después. ¿Quién sabe? No, ahí dice que en el examen no evalúan eso. Ok, buenísimo. Bueno, aquí tenemos otro problema. Vea que esto es infinito menos infinito. Entonces, en este caso en particular, yo que el cambio de variable no sirvió de nada. Voy a llevarme esto para abajo. Sabemos que esto es infinito entre infinito. Bueno, perdón, menos infinito. La forma de deshacerse de una forma de este estilo, de un límite de esa forma, casi que esto lo puedo hablar aquí y escribir eso como un solo límite, o sea, no distribuir el límite como tal, ya que vamos a factorizar algo. O incluso usted podría sumar esas dos cosas. Pues si usted suma eso, esas dos fracciones, le va a quedar esto. Y ya digamos que qué forma tiene realmente. Cero entre cero. Ya vimos que ese límite de aquí arriba, o sea, aquí me eliminé algo, ¿verdad? Era esto. Ya vimos que este límite lo calculamos, que es el de aquí arriba, nos dio que da E. Entonces tengo en el numerador E menos E dividido entre cero. Es decir, cero entre cero. Pero viene el problema de nuevo. O sea, tengo que derivar. ¿Y cómo va a derivarme usted de esto? Yo le aplico el óptimo, la verdad. Ese sería el límite. Cuando U tiende a cero, ponemos esta derivada por aquí aparte. ¿Cómo me derivan ustedes eso? Fred, yo la verdad no he practicado mucho con fracciones, pero me imagino que ahí lleva regla de la cadena en esa fracción de exponencial. O nada más se va a multiplicar ahí abajo. No, no. ¿Qué es Es esa que, pregunta? ¿Qué es esa pregunta a estas alturas? Faltan 2 días para examen. no, es que vea, los casos que usted tiene, que tienen algo exponencial, digamos que por ejemplo es cuando usted tiene una constante elevado a la X. O sea, usted puede derivar eso y por ahí hay una fórmula que tiene un logaritmo, yo no sé qué. Eso sí, pero es cuando la base es una constante. Vea que aquí la base no es una constante, es otra función. Para yo derivar eso, yo ocupo usar derivación logarítmica, la verdad. No se me ocurre otra. Y eso es lo que di.
No veo otra forma de tener que utilizar derivación logarítmica. Leiner, ¿ustedes en algún momento vieron derivación logarítmica? Y profe, sí lo vimos, debe ser por eso. Debe ser por eso, sí. Pero no, Ah, no nos van a meter un ejercicio en el examen, ¿no? no, Sí. no, eso yo no sé dónde lo sacó Leiner. No, no, es mi profe que metió eso, materia. Sí, sí. Pero vea, derivación logarítmica no es nada difícil. O sea, vea usted cómo se deriva utilizando derivación logarítmica. Usted pone que esto es como una función cualquiera, y igual a, imagínense que la variable es u, y deriva a ambos lados. Deriva a ambos lados, solo que va a tener que utilizar algo antes de derivar. Va a tener que aplicar un logaritmo. Eso se llama derivación logarítmica. Entonces aplica el logaritmo natural, puede realmente en cualquier base, es más fácil natural. ¿Con cuál es el objetivo de esto? Bajar ese exponente y ya no tener una función exponencial que deriva, sino tener que derivar un producto. Entonces voy a bajar el exponente, cambio de logaritmo, entonces me va a quedar 1 entre u por logaritmo natural de 1 más u. Y del lado derecho, pues tengo lo mismo, izquierdo. Eso es multiplicando, ¿verdad? Y ahora, antes de usted derivar, deshágase de todas las propiedades que pueda. Por ejemplo, si usted tiene dentro del logaritmo fracciones o productos, utilice las identidades logarítmicas para expandir eso. Expanda todo lo que pueda con los logaritmos. Ya aquí no puede expandir nada. Usted no puede separar el logaritmo de una suma en nada. Eso se quedó ahí. Entonces, ahora sí, derive a ambos lados, considerando que la variable, eso es derivación implícita de aquí en adelante. ¿Qué fue lo que hizo antes? Nada más aplicó logaritmos para bajar el exponente y listo. Y expandir todo lo que se podía. Derivando con respecto a u, o sea, considera u como la variable. Entonces, del lado izquierdo, la derivada del logaritmo natural de y, derivación logarítmica, sería 1 entre y, pero como y es variable, perdón, función, entonces nos quedaría por la derivada de y. Y aquí sería un producto. Vea que la derivada de 1 entre u es menos 1 entre u cuadrado, y la derivada del logaritmo natural de esto, bueno, sería la derivada del primero por la segunda sin derivar. Entonces sería por logaritmo natural de 1 más u, más la derivada del segundo, que la derivada del logaritmo es 1 entre 1 más u, por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que sigue siendo 1, entonces no lo voy a poner, por la primera sin derivar. Y ahí quedó. Y usted dice, bueno, ¿quién? Usted lo que anda buscando es esto, y'. Usted se pregunta, ¿quién diablos es y? Bueno, usted no lo puso aquí arriba. Ahí lo tiene. Entonces, simplemente pase ese y al otro lado a multiplicar y cámbialo por todo aquello. Pero le queda que y' es igual a... Yo la verdad es que no voy a simplificar esto. Vea que mandamos a multiplicar el y, entonces sería todo esto multiplicado por y, que y era esto de aquí arriba. Entonces, simplemente ahí nos va a quedar 1 más u. Entonces, si usted quiere aplicar L'Hopital en este punto, la derivada del numerador le va a quedar todo esto y la derivada del denominador que le va a quedar 1. Pues habría que calcular el límite de esto, que bueno, ya eso está más trabajo, calcular ese límite, pero separar en puras propiedades de los límites. Se la juega con eso, Leine, seguirlo ahí en adelante calculando esto. Yo ahora subo los apuntes y nada más, pues lo revisa un poco ahí y lo continúa. Sí, sí, profe, yo me encargo del resto. Está bien. Bueno, ya nos pasamos 25 minutos. No sé si, bueno, Nelson, ya ahí, entró tarde. Me dijeron antes que estaba programada para las 10 la reunión, las 9. Había un ejercicio que me ha dicho Nelson que resolviéramos. Voy a poner ese, ya con ese terminamos. Cualquier otra cosa, pues ahí puede mandar al WhatsApp y lo estoy revisando mañana que tengo chance, o lo vemos el domingo. Entonces, terminemos con ese que me había pasado. Vea, era uno del examen del semestre pasado,
tenía que ver con construir una gráfica. Yo les decía, tanto en el examen normal como en el extraordinario, apareció algo de construir una gráfica, o sea, hacer el análisis de la tabla de resumen. En ambos casos salió de manera distinta. En uno le pedía, ya le daba las derivadas y le pedía algunas cosas específicas, en otro le daba las condiciones, que fue el ejercicio que yo les mandé en la mañana en WhatsApp. Entonces, no dejen esa parte por ahí como diciendo, eso no va a salir, porque es muy probable que les aparezca, la verdad, algo como esto. No le van a poner a hacer todo el análisis, como por ejemplo, ya aquí le delimitan demasiado qué es lo que tiene que hacer. Me voy a centrar más en las partes C, D y E. Las otras A y B, realmente, si yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de esa función? F de X, así, viéndola, ¿cuál dirían ustedes que es el dominio? Si vale un punto, no hay que hacer mucho trabajo. Exacto, es que es una fracción. La única forma de que, o para analizar el dominio de una función que es una fracción, lo que hay que hacer es que el denominador no sea cero. Entonces se pregunta, ¿cuándo el denominador se hace cero? Bueno, tiene una raíz, eso es cierto, pero resulta que es una raíz cúbica, entonces las raíces cúbicas pueden admitir valores negativos, no hay ningún problema. Eso se hace cero cuando la raíz cúbica de eso que está ahí adentro sea cero. Y la única forma de que una raíz cúbica de cero es que lo que está dentro de la raíz cúbica sea cero. Entonces, si la raíz cúbica se hace cero, el denominador se hace cero. La raíz cúbica se va a hacer cero cuando x es igual a 2. Así, rápidamente usted me puede decir, vea, el dominio son todos los reales menos el 2. Ahí lo tiene. Los puntos de intersección se los voy a dejar. Las asíntotas, vea que aquí ya por ejemplo le dicen, o sea, si se sabe que F no tiene asíntotas horizontales ni oblicuas, ya le descartó ahí como 4 límites que hay que calcular. Solo dice determinar las ecuaciones de las asíntotas verticales. Ustedes se da una idea que tendría que probar en X cuando X tiende a 2, ¿verdad? Que es el valor que no pertenece al dominio. La asíntota vertical es X igual a 2. Ahí se lo dejo para que usted la compruebe. Y centrémonos en la parte C y D. La parte C es la monotonía. Vea que ya aquí me está dando información útil, que es la primera derivada y la segunda derivada, todo bien factorizadito, nada de que usted se complique derivar y nada. Aquí lo que más le interesa es que usted haga el análisis bien y grafique. Entonces, para analizar monotonía, lo que hacemos es tabla de signos de la primera derivada. Vea que el primer factor de la primera derivada es esta, la primera derivada. Sería x menos 6. El segundo factor es todo el denominador, es decir, 3 por raíz cúbica de x menos 2, toda la 5. Y pues lo otro sería la función derivada y la función sin derivada. Listo. Hágase la tablilla ahí. Y ahora me grafiqué esta función. Es que tiene un detalle raro ahí, en la forma de la gráfica más que todo. Vea que, por ejemplo, ¿cuáles son los factores o las columnas que tendría que llevar la tabla? Aquí está menos infinito, más infinito. Este factor se hace cero cuando x es igual a 6. Y este otro se hace cero cuando x es igual a 2. Ahí se lo dejo para que lo compruebe. Nada más es igualar esos cero y resolver. Entonces tendría que ubicar 2 y 6. Este en particular se hace cero aquí, este se hace cero aquí. Este va a ser negativo, negativo, positivo. Y el segundo, eh, nada más es de agregar un valor en la calculadora, entre menos infinito y 2, pues eso le va a terminar dando negativo, y luego de ahí en adelante le va a dar positivo, positivo. Pues ley de signos, ¿y qué puedo concluir de la función original? Aquí va a ser creciente, aquí va a ser decreciente, aquí va a ser creciente. Entonces, usted da su respuesta
Determine los intervalos de monotonía. Monotonía hace referencia a dónde es creciente y dónde es decreciente. Y Profe, puntos una extremos pregunta. de... Dígame. Disculpen por interrumpirlo. ¿Verdad que simplemente con respecto a la pregunta B, yo sé que usted dijo que, bueno, ya dio la respuesta ahí, pero ¿verdad Ujú. que siempre lo que indetermina a la función siempre van a ser, digamos, van a ser como candidatos a ser las asíntotas? Sí, habría que Sí. analizar el límite nada más para comprobar que sí le da infinito y eso sería. Ok, perfecto, gracias. Acuérdense que los límites que se analizan son laterales, o sea, por izquierda y por derecha del valor al que es candidato a ser asíntota. Perfecto, gracias. Entonces, vean que por ejemplo la función f es creciente en, y ahí están los intervalos en la tabla, ¿verdad? De menos infinito a 2, siempre abiertos, y luego de 6 a más infinito. Y lo otro es f es decreciente en 2 a 6 abiertos. Y ahí lo tiene. Lo otro que pide son puntos extremos de f. Puntos extremos son máximos o mínimos. Y usted sabe que eso sucede donde cambia de concavidad, perdón, cambia de signo la derivada. O usted puede ver aquí que aquí es creciente y luego pasa a ser decreciente. Usted podría decir, ahí hay un punto máximo. Error. ¿Por qué? Antes usted ya calculó que x igual a 2 es una asíntota vertical. Pues quiere decir que ahí realmente la función no pasa a ser como no es continua, tiene una discontinuidad. Entonces en ningún momento va a alcanzar un máximo porque ella va a tender a más infinito o a menos infinito. Eso ya lo veremos o usted lo sabrá cuando calculó los límites. Pero realmente en x igual a 2, aunque usted ve que ella pasa de ser creciente a ser decreciente, ahí no se alcanza ningún máximo, que es asíntota. En x igual a 6 no hay ningún problema. Sí pertenece al dominio, entonces ahí sí se alcanza un mínimo. Y si quiere saber cuál es el mínimo, bueno, sería el punto 6, coma, lo que sea que es la imagen de 6. Nada más calculen la imagen de 6 en la calculadora, que sería cambiar 6 en la función original, es decir, 6 entre raíz cúbica de... Eso le va a dar un montón de decimales. Eso le termina dando 6 dividido entre raíz cúbica de 4 no, 4 a 2 que es 16. Ese sería el punto mínimo. Entonces, con eso tiene el punto C ya listo usted. El punto D es hacer lo mismo, pero con la segunda derivada. Vea que le dice analice concavidad. La concavidad se analiza con la segunda derivada. Donde la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Donde la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Y le pide si hay puntos de inflexión. Entonces, vamos a hacer el análisis de la segunda derivada. La segunda derivada se la están dando aquí. Digamos que ya le habremos el trabajo de derivar. Y es que seguramente derivar esto, pues, no va a ser nada bonito. Entonces, tras de que tiene que derivar, luego factorizar. Entonces, el primer factor sería menos 2, x menos 12. El segundo factor es lo de abajo, la 8. Aquí la función sin derivar, bueno, la segunda derivada, y abajo la función original. Y hagas de la tabla. Tiene de menos infinito, más infinito. ¿Cuál es el factor que hace cero perdón, el valor que hace cero ese factor? 12. Y el que hace cero este factor, 2.
Nada más es de resolver la ecuacióncilla por ahí, ¿verdad? Vea que habría que poner 2, 12 y ya con eso hacer los signos. Aquí este se hace 0 aquí y este aquí. Esta en particular va a ser positiva, positiva, negativa. Esta otra siempre va a ser positiva. Nada más es de poner en la calculadora para que usted vea unos valores entre ese rango. Y es que, digamos, vea que lo que está dentro de la raíz cuadrada, perdón, dentro de ese paréntesis, da igual si es positivo o negativo, está elevado a la 8, un exponente par. Entonces, lo que está dentro de la raíz cúbica siempre va a ser positivo. Raíz cúbica de lo que sea, positivo, siempre es positivo. Y si lo multiplica por un número positivo, pues seguirá siendo positivo. Entonces, aquí es más, aquí es más, aquí es menos. Yo puedo concluir que aquí la función es cóncava hacia arriba, aquí es cóncava hacia arriba, y aquí cóncava hacia abajo. Entonces, usted respondería, f es cóncava hacia arriba, y tira los intervalos ahí, siempre abiertos, de menos infinito a 2 y de 2 a 12. Y lo otro es que f es cóncava hacia abajo en el otro intervalo, es decir, desde 12 hasta más infinito. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, pero ¿Por qué no puse este intervalo todo junto? O sea, desde menos infinito hasta 12. Bueno, resulta que porque no se incluye nunca. Bueno, también es el en este estilo. ejercicio no se incluye, porque no pertenece al dominio. Y ahí tenemos una asíntota vertical. ¿Qué más dice la parte del ejercicio D? Dice, y si hay puntos de inflexión, indíquelos. Dígame en dónde hay puntos de inflexión en la tabla. Máximo. Bueno, aquí no puedo hablar de máximos ni mínimos, ¿verdad? Acuérdense que era un punto de inflexión. Punto donde cambia la concavidad. Exacto, punto donde cambia la concavidad. Y usted puede ver que aquí la función cambia de concavidad en este valor específico. Pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Es decir, en x igual a 12. Entonces, en x igual a 12 hay punto de inflexión. Y si quieres saber cuál es el punto de inflexión, dice, si pongo esos dos intervalos una vez como una U de unido. En clase le han puesto así, en vez de la coma, ponerlos como uniones. Personalmente, con el profesor, sí, los ponen como una unión. Pero me imagino Yo, que sí está igual bien con coma. O sea, no deberían bajar puntos por eso. sí, no, no, o sea, al final el que le califica es su profesor. Si su profesor se lo enseña así en clases y usted lo pone así, pues no le debería poner malo. Es que eso siempre me lo preguntan. Pongo un punto y coma o una coma, yo no sé, o le pongo la U de unión. La verdad es que la unión lo que le está dando a entender a usted es que, o sea, ella es cóncava aquí o aquí, en cualquiera de los dos. Si le pone la coma, está dando a entender lo mismo. Pero ya, y no sé, algunas partes en el examen, como en el ejercicio que yo le mandé en el WhatsApp ahora en la tarde, de construir una gráfica, vean cómo se los dan, con una coma. Creo que eso depende mucho del profesor, la verdad. No hay como diferencia. Bien, ¿qué era lo que vimos? Ah, ahí en x igual a 12 se alcanza un punto de inflexión. ¿Cuál sería el punto de inflexión? De ahí, la coordenada x es 12 y sería encontrar la imagen de 12.
Entonces sería 12, y bueno, vamos a sacar la calculadora. La función original era esta. Y ese es el detalle que tiene este ejercicio. Esos dos puntos son demasiado cerca. O sea, cambian en nada. Entonces aquí sería 12 menos 2, toda la 2. 2,58. Listo, dejémoslo ahí. Parte de listo, ya se ganó 2 puntos. Los dos de arriba tiene 4. La E dice, con base en la información obtenida, construye el cuadro de variación y la gráfica de F. El cuadro de variación es como el cuadro de resumen. Entonces, cuadro de variación. Ponemos la primera derivada, la segunda derivada, la función sin derivar, y eso es suficiente. Y ponemos los signos. Aquí va de menos infinito, aquí a más infinito. Y acuérdense, incluimos todos los intervalos que se formaron entre las tablas de la segunda y la primera derivada. Vea que, por ejemplo, la primera derivada solo contiene al menos infinito, al 2, al 6 y al más infinito. Entonces habría que poner en algún momento aquí el 2 y el 6. Pero la tabla de la segunda derivada incluye al 2 y al 12. Entonces también habría que incluir el 12. Entonces acomodamos 2, 6, 12. Y ahí lo tiene. Yo en particular, en la tabla, marco, por ejemplo, como cuando hago la tabla esta, ven que yo marco aquí donde se hacen cero cada factor. Bueno, ya que yo no puedo hablar de donde se hace cero la derivada. O sí, que son los puntos críticos. Entonces yo suelo marcar esos valores en la tabla. Van a entender que ahí es donde hay puntos críticos. Por ejemplo, la primera derivada tenía puntos críticos en x igual a 6. Y yo sé que de menos infinito hasta 6 es negativo. Y de 6 en adelante es positivo. Entonces, desde menos infinito hasta 6 es negativo y de 6 en adelante es positivo. Es como resumir los signos en una sola tabla. De la segunda derivada, que es esta última tabla, yo sé que de... Suave, suave, hice algo mal. Copié los signos de aquí, del primer factor. No es eso, son los signos de la primera derivada. Entonces, vea que de menos infinito hasta 2, positivo. De 2 a 6, negativo. Y de 6 en adelante, positivo. Pero realmente solo es negativo de 2 a 6, que sería ahí. Y positivo en los otros intervalos. Ahora sí. Segunda derivada, los signos son estos. Es negativa solamente de 12 en adelante, 12. Pero negativa. Y de ahí para atrás es positiva. Listo. Entonces, ¿qué me da a entender, por ejemplo, que aquí la función es positiva? La primera derivada, bueno, que es creciente. Aquí que es decreciente, aquí que es creciente, aquí que es creciente también. Que la segunda derivada es positiva, bueno, es cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y aquí hace como una combinación de ambas. O sea, la función original aquí quiere decir que es creciente y cóncava hacia arriba. Entonces, en resumen, es como esta parte del cóncava. Aquí dice que es decreciente y cóncava hacia abajo, entonces es así. Aquí dice que es creciente y cóncava hacia arriba, entonces es así. Y aquí es creciente y cóncava hacia abajo, pues es así. Es como combinar esto con esto. ¿Alguna duda hasta ahí cómo construir lo último de la tabla de resumen? De parte no son. El demás, Yo tampoco. vamos con lo jodido, graficar eso.
Aquí había hablado yo, creo que fue el lunes, o sea que la escala sí nos va a joder un poco. Voy a tratar de poner esto como una cuadrícula, ya que aquí puedo. En el examen, pues ustedes no podrán. Yo lo que le digo es, llévese una regla, yo no sé. Trate de hacer lo más distanciado, tenga la misma distancia las unidades, donde sea que lo vaya a poner, para que no vaya a tener como algo raro ahí. Graficamos asíntotas. Asíntotas están en x igual a 2. Voy a tomar cada cuadrito como una unidad. Entonces aquí habría asíntota vertical. Eh, habría que poner cuáles son las intersecciones con los ejes. Vea, yo no calculé eso. La intersección es en 0,0. Tanto eje X como eje Y. El dominio, y listo, la tabla de resumen, básicamente. Entonces tengo eso. Sé que hay un punto máximo. No, era máximo o mínimo. Mínimo. Aquí. Tengo que poner esto en la tabla, bueno, en la gráfica. Dame un segundo. Ahí. Eso es un punto mínimo. Vamos a ver cuánto es esa raíz en decimales. Eso es 6 dividido entre raíz cúbica de 16. 2,38. Pero realmente el punto 6,2.38 es un mínimo. Luego tenemos un punto de inflexión donde en 12, aquí lo teníamos, 2.58. Listo. Entonces sería útil ubicar esos puntos, tanto los de intersección como los máximos y mínimos en la gráfica. Vea que, por ejemplo, el mínimo está en 6, aquí tenemos 4, 6 en X y 2.38 en Y. Ahí ya vamos con problemas. Pues digamos que 2.38 está como por aquí. Ahí lo tenemos. Ahí hay un mínimo. Y luego hay un punto de inflexión en 12, en X. Aquí tenemos 8, 10, 12. Pero en la coordenada Y es 2.58. Ya es casi que el mismo de ahí arriba. No es que como a la mitad. Ahí tenemos el punto de inflexión. Asíntota vertical. A ver si puedo girar esto. Ahí la tienen. Asíntota vertical en X igual a 2. Y nada, ya pusimos los puntos, ya pusimos las asíntotas. Y ahora construye la gráfica. La gráfica la construimos con esto. Vea que, por ejemplo, desde menos infinito hasta 2, yo tengo que la función tiene esta forma. Es creciente. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que 2 es asíntota vertical, ¿verdad? Usted puede ver que por la derecha de 2, izquierda digo, la función va a tender a qué cosa, más infinito. O eso se lo confirma el límite que usted calculó cuando averiguó la asíntota. Entonces, en algún momento ya viene así, así, así. Pero además, no puede decir usted, bueno, así. No, porque usted sabe que solo corta los ejes en 0,0. Entonces, tiene que ser más cuidadoso y decir, bueno, esta gráfica pasa por aquí, ahí para arriba. Pues más o menos va acomodando usted. Ahí. Asíntota vertical x igual a 2 y tiende a más infinito por la izquierda. Pasa en el eje x igual a 0. ¿Y qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Pues no hay asíntota, ella sigue creciendo. Entonces ahí ella sigue, 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 sin tender a nada. Por la derecha de x igual a 2, bueno, de 2 a 6, yo veo que ella trae esta forma
decreciente y cóncava hacia abajo, entonces quiere decir que aquí pues también va a venir haciendo así, tendiendo a más infinito, cuando que me acerco a 2 por la derecha. Pero además veo que en x igual a 6 alcanza un mínimo, porque yo perfectamente podría haber hecho esto, digamos. Esto aquí, y ahí estoy cumpliendo con que trae esta forma de 2 a 6. Pero ya cuando usted pasa de 6 en adelante, ve que tenía un mínimo en x igual a 6,2.38. Entonces tiene que subir eso. Usted más o menos ya combinando ambos intervalos, se va dando cuenta que aquí alcanza un mínimo y esa va como por ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, de 6 a 12? Dice que de 6 a 12 ella sigue siendo, bueno, ahora va a ser creciente y cóncava hacia arriba. Entonces, usted podría decir algo así. Ahí lo llevo. Pero en x igual a 12 alcanza un punto de inflexión. Es decir, ella va a cambiar de concavidad, va a pasar así. Pero justamente tiene que pasar, ese es el punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, tiene que cambiar de concavidad en ese punto. Entonces, vea que ya yo subí esto demasiado. Ya yo no podría hacer algo como esto y cambiar alguna cosa rara ahí porque, primero, aquí usted ya estaría poniendo un punto máximo y eso usted no lo tiene en el análisis que hizo. Entonces, borramos esto. Usted sabe que de este punto a este, la función tiene que tener esta forma, creciente y cóncava hacia arriba. Y eso está lo complicado porque vea que aquí son milimétricos la altura que hay. Entonces, ¿cómo hago para hacer que eso sea creciente? Bueno, es que no. Digamos que ahí, pero ahora me da más impresión de que el mínimo está como por aquí que en el punto negro que puse, ¿verdad? Sería como que cuidar un poco eso, pero digamos que el mínimo se sigue manteniendo aquí y ahí lleva la función, la cosilla esa, la forma cóncava hacia arriba y creciente. Pero ahora ocupo que sea cóncava hacia abajo y creciente de 2 en adelante. Es decir, que cambie de concavidad ahí. ¿Cómo hago eso? Sí. Ahí ella viene, digamos que aquí cóncava hacia arriba y aquí ya pasa como cóncava hacia abajo. Es mínimo el cambio que se nota, claramente. O sea, esté ahí a simple vista, sí, sí, ¿será que eso sí es la gráfica? Profe, Pobrecitos Bueno, los que les tocó hacer ese examen, ¿verdad? sí. Eso. profe, No, pero con ese dibujo ya usted se lo saca. Dígame. pero ¿será que tipo en el examen si no salgan cosas así como tan exactas que haya que dibujar? Al final uno busca es como una aproximación. O sea, ya yo dibujando eso que hice ahí, ya, o sea, tampoco se van a poner tan estrictos. La cosa es que, por ejemplo, usted no va a poner el punto mínimo aquí y va a poner que el punto de inflexión, sí, digamos, tiene coordenada 12 aquí, pero en la coordenada y del punto, usted me va a decir que está como por aquí arriba porque no tiene mucho sentido. Bueno, a no ser que su escala en el eje Y esté perdidísima, pero sí se vería demasiado el cambio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo grafico la función para que comparemos un poco, con eso terminamos? Vea que sería x dividido entre, vamos a ver, x menos 2 todo el cuadrado, todo elevado a la 1/3. ¿Sí lo ven? O sea, el cambio es mínimo. Sí, sí, no, aquí eso no cambia con cavidad nunca en la vida, o sea, ni se nota. Pero sí, es demasiado buscado este ejercicio. Vea que, por ejemplo, bueno, aquí en particular, GeoGebra tiene una función que le permite a usted encontrar los extremos. Usted nada más toca la función y ya le grafica los puntos que son extremos. Y el único punto que grafica es este, el 6,238.
que es el punto en este caso mínimo. Y dice, bueno, sí, ahí se alcanza mínimo, pero vea el mínimo que se ve, ni se nota casi, que sea mínimo. A mí pareciera que iba como constante eso. Y ya si se quisiera encontrar el punto crítico, bueno, el punto de inflexión, pues tendría que calcular la derivada y eso. Ya digamos que con eso está listo. Voy a copiar esto, lo voy a poner en el PDF. Listo, ahí lo tienen. ¿Dudas con este? El otro de la gráfica que les pasé al grupo de WhatsApp, inténtenlo y ahí mándenmelo como para. Es graficar una función, solo que ya usted no tiene que hacer todo este análisis. Ya le están dando algunas condiciones. Solo hace el cuadro de resumen y vámonos. Pero ahí sí tiene unos detallillos eh, que los podemos ver el domingo. Entonces, háganlo ahí y me mandan, aunque no lo logren, lo que lograron. Imagínense que eso le está saliendo en el examen y listo. Lo revisamos el domingo. ¿Alguna otra duda con esto? Ahora sí, Nelson. Buenísimo, prueba. Más bien, muchas gracias ahí por su tiempo. Sí, bueno, ya me pasé una hora. Esto quiero dormir más bien. Bueno, entonces, ahí nos vemos el domingo y que tengan una bonita noche. Ya la prueba igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la tutoría, profe. Buenas noches. Buenas noches.